Y ahora vamos a hacer el ejemplo con el plano tangente. El plano tangente, la ecuación era así, ¿no? Es z menos z0 es igual a la parcial respecto de x por x menos x0 más la parcial respecto de y por y menos y0. Entonces vamos a ver ese ejemplo. Determinar el plano tangente al paraboloide hiperbólico z es igual a 2x cuadrada más y cuadrada en el punto en el punto 1, 1, 3. Entonces vamos a ver. F de x, y. Bueno, es esto. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular estas derivadas parciales. Entonces la parcial respecto de x. Y aquí pues es derivar respecto a x esto. Derivada de esto es 0. La de x es 2 por 2, 4x. La parcial respecto de y. Derivada de esa constante es 0. La derivada de y cuadrada es 2y. Luego pues hay que sustituir en este punto. ¿A quién hay que sustituir? Pues el punto 1, 1, ¿verdad? A x que vale 1 y a y que vale 1. En 3 no, porque el 3 pues es lo que vale z. Entonces sustituyo la x por 1, pues es 1 por 4, pues da 4. Y lo mismo acá, ¿no? 2 veces y que vale 1, pues es 2, ¿no? Entonces la ecuación del plano pues es la siguiente, ¿no? Pues es z menos z0, que en este caso vale 3, es igual a la parcial evaluada en x0, y0, parcial respecto a x, pues dijimos que vale 4. Multiplique aquí en a x menos x0 que vale 1. Luego más la parcial respecto de y en el punto que vale 2. Multiplica y menos y0 que vale 1. Y ya nada más hacer cuentitas. Z menos 3 es igual a 4x menos 4 más 2y menos 2. Entonces 4x más 2y menos 4 menos 2 da menos 6. Le vamos a sumar 3. Entonces queda 4x más 2y menos 3, ¿no? Al pasar el 3 sumando. Y ya, ¿no? Esa es la ecuación del plano tangente. Bueno, es como que no hay mucho así de nuevo, ¿no? Es más o menos lo que hemos venido haciendo. El chiste es solo calcular las parciales. Bueno, luego justamente este plano tangente, aproximar esto de esta manera, pues le llamamos una aproximación lineal o una linealización. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente definición. La definición de lo que es ser derivable en varias variables. Entonces, bueno, si z es igual a una función f
respecto a las variables x y y. Entonces f es derivable en un punto a, b, si delta z se puede expresar de la siguiente manera. Expresar va con ese. Se puede expresar en la forma, bueno, el delta z pues es justamente esto, ¿no? Z menos Z0, pues es igual a fx, evaluado en el punto AB. Aquí le estoy llamando AB, acá le llamé x0 y y0, pues da lo mismo. Pero aquí, bueno, lo estoy pensando que lo multiplico por el incremento de x, que es justamente x menos x0, más fy, evaluado en AB, ¿verdad? Estoy casi calcando esto, ¿verdad? Por el incremento en y, que es justamente esto, y menos y0. Pero bueno, aquí es lo que viene lo diferente. Bueno, es justamente el plano. O sea, el incremento en z lo puedo modelar justamente como el plano. Simplemente agregándole un pequeño error que lo voy a expresar de esta manera, como un epsilon 1 por el incremento de x más un epsilon 2 por el incremento de y. Digamos que aquí en el incremento de x pues me faltó un poquito, se lo reparo con esto, aquí me faltó un poquito, se lo reparo con esto. Y aquí es para que la z caiga sobre la curva, no sobre el plano tangente. Si lo dejo hasta acá, pues cae sobre el plano tangente. Con esta rectificación pues hago que se mueva a la curva. Pero bueno, aquí el chiste es que este error se haga 0 cuando el incremento de x o de y pues pues se hace 0, ¿no? También cuando es muy chiquito el incremento en x y en y, cuando me separo muy poco del punto donde estoy calculando el plano tangente se separa muy poquito de la curva, ¿no? Entonces, donde epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0, cuando delta x, delta y tienden a 0, ¿no? A 0, 0. Bueno, es una definición un poco complicada. Decir cuándo es derivable, bueno, justamente por esto, el error, ¿no? Pero bueno, afortunadamente tenemos un teorema que nos simplifica mucho las cosas. Entonces, que me dice si las derivadas parciales fx y fy existen cerca de AB y son continuas. Son continuas como aquí en este ejemplo, ¿no? Esto es continuo. Y son continuas en AB. Entonces f es derivable en AB. Bueno, entonces derivable en dos variables quiere decir básicamente que lo puedo aproximar con un plano tangente, ¿no? La función. Me dice que lo puedo aproximar con ese plano tangente si existen estas derivadas parciales y son continuas. Bueno, y de aquí pues nos lleva al concepto de diferenciales. Bueno, que es como otra forma de decir esto, decir cómo aproximamos acá. Entonces, para una variable, pues, bueno, se supone que se había visto. Se definía pero una variable, pues, se definía
Bueno, el d se definía dy es igual a la derivada de f respecto de x multiplicando al diferencial de x. Este diferencial de x pues es un número cualquiera, es un incremento de x muy chiquito. Si lo multiplico por la derivada, a eso lo puedo comparar con el incremento de y, tal como estamos haciendo aquí. Eso era para una variable. Ahora para dos variables, definimos el diferencial total. Definimos el diferencial total de z de la siguiente manera. Entonces, pues en lugar de escribir deltas, pues escribo des, básicamente, en esto de aquí. Entonces, el diferencial total de z es igual a esta derivada parcial, que me conviene más ponerla así. Parcial de z respecto de x por el de x, más el parcial de z respecto de y, que multiplica el de y me voy a olvidar del error. El diferencial total de z pues me sirve para aproximar el de z sin preocuparme de estas complicaciones del error, ¿no? Es simplemente esto. Y ya, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo con esto. Bueno, y esto pues luego lo usamos en ecuaciones diferenciales. Es bueno pues saberlo desde aquí para resolver, ¿no? Un tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, dice si z, digamos es como el inciso A, si z es igual a f de xy, que es x cuadrada más 3xy menos y cuadrada. Entonces determinar dz, ¿no? El diferencial total. El b dice si x cambia, bueno, el b pues es más práctico, si x cambia de 2 a 2.05, y y cambia de 3 a 2.96, comparar los valores de delta z y de z. De delta z y de z. Bueno, entonces, pues lo primero es calcular pues el dz, ¿verdad? Que es la parcial de z respecto de x más la parcial de z respecto de y de y. Entonces la parcial de z respecto de x, pues lo calculo de aquí, entonces es x cuadrada, la derivada es 2x, la derivada de 3xy es 3y, derivada de y cuadrada es 0. Y luego más la derivada parcial respecto de y. Entonces, derivada de x cuadrada respecto de y es 0. Derivada de 3xy respecto de y es 3x. Derivada de menos y cuadrada respecto de y es menos 2y. Y ya esa es la diferencial total. Simplemente aplicar la fórmula y ya, ¿no?
Entonces, bueno, ahora vamos con el B. Dice que cambia de esto a esto y de esto a esto. Pues bueno, el dx lo voy a comparar con un delta x, que es justamente de donde cambia, de 2.0, restar 2.05 menos 2 me da 0.05. De y, que es lo que cambia y, pues es de 2.96 menos 3, pues me da menos 0.04. Y entonces aplicamos la fórmula. Entonces aplicamos la fórmula y bueno, también hay que, para aplicar esta fórmula, pues hay que ver decir quién es x, pues es el del principio, es 2 y acá y es 3, ¿no? Entonces el delta, el dz, ya lo podemos calcular, pues es 2 por 2 más 3 por 3 por el dx que dijimos que vale 0.5. Luego más, ahora acá, 3 por 2, menos 2 por 3, por dy que vale menos 0, dy que vale menos 0.04. Y bueno, ya esto pues es mejor hacerlo con una calculadora directo. Entonces es 2 por 2 más 3 por 3 por 0.05 más 3 por 2 menos 2 por 3 por menos 0.04 me da 0.65. Bien, este es el de z. Ahora vamos con el delta z. ¿Quién es el delta z? Pues ¿quién va a ser? Pues va a ser lo que me dio después del cambio, o sea, f de 2.05 y 2.96 menos lo que valía al principio, que era evaluada en 2 y evaluada en 3. Y bueno, pues hay que evaluar todo esto, ¿no? Es 2.05 al cuadrado más 3 por 2.05 por 2.96 menos 2.96 al cuadrado. Todo esto menos, ahora 2 al cuadrado, más 3 por 2 por 3, menos y cuadrada, menos 3 al cuadrado. Y ahora pues meter todo esto en la calculadora, ¿no? Entonces es 2.05 al cuadrado más 3 por 2.05 por 2.96 menos 2.96 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 3 por 2 por 3 menos 3 al cuadrado al cuadrado y ya, ¿no? Me das 0.6449. Es básicamente el mismo resultado que me dio, pero pues es más complicado de calcular, ¿no? Estoy en una aplicación en ingeniería, muchas veces lo que importa más es hacer las cosas rápido, más que sean totalmente exactas. Una aproximación así es bastante aceptable.
Bueno, perdón, una aproximación así es bastante aceptable al valor real, ¿no? Si nos ahorramos mucho tiempo calculando esto en lugar de esto, pues preferimos esto, ¿no? Pero bueno, entonces pues ya hasta aquí sería todo por el momento. Muchas gracias.